estamos cantando, ¿no? Usted sabe que cuando nosotros cantamos al Señor de una manera diferente, pero estamos orando. Le dirigimos a Dios esas palabras que estamos cantando allí y que podamos vivir a la luz de lo que cantamos, hermanos. Que podamos llevar a la práctica estas cosas preciosas que estamos cantando, ¿no? Creo que hoy cada canción, cada devocional, todo se coordina de una manera preciosa para que el Señor obre en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Señor, cada domingo que nos reunimos, a través de toda esta variedad de exhortación, enseñanza, cánticos, el Señor está supliendo cada necesidad que tiene cada hermano. Cada situación, todos tenemos situaciones muy diferentes en nuestras vidas, contextos diferentes, y el Señor se encarga de cada uno de sus hijos de dar lo que Él necesita en ese momento. Qué hermoso ver la obra del Señor. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio hoy de Primera de Pedro. Es precioso, dejamos con Pedro, con los hermanos, estamos organizando la reunión, dejamos la cena del Señor para luego de la exposición, porque creemos que va a ser acorde al tema de hoy, para que meditemos como nos manda cada vez que vamos a participar de la cena, no que nos examinemos a nosotros mismos. Creo que hoy la palabra va a hacer el trabajo por nosotros, va a trabajar en nuestros corazones, va a examinarnos, va a ser como una lupa ahí alumbrándonos en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Como veníamos viendo, el tema que ha atrapado la atención en el capítulo 1 es la elección de los creyentes. Es donde más tiempo pasamos aprendiendo de que Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. En su decreto eterno, allí en la eternidad pasada, Él había amado a un grupo de seres humanos, los amó en la persona de su Hijo, Él proveyó la salvación para ellos. Él sabía que nosotros íbamos a pecar, pero Él nos amó antes de saber que nosotros íbamos a hacer algo bueno o malo. Él sabía todas las cosas y Él sabe todas las cosas. Pero sin que nosotros hayamos hecho algo bueno o malo, Él ya había decidido salvar a un pueblo. Como les decía, el capítulo 1, toda la atención está puesta en esta elección, en esta salvación, en la gracia que les ha dado, que Dios le ha dado, en cómo los cristianos han sido limpiados por la palabra de Dios. Y Pedro les está animando en un momento de muchos sufrimientos. Él los anima a ser santos. En el medio de su contexto tan difícil, tan tenso en el que ellos vivían, Él les manda a ser santos, a vivir como peregrinos en este mundo, imitando a su padre Abraham, ¿no? Él esperaba otra ciudad, esperaba la celestial. Y Él los anima a que aguarden con ansias también la gloriosa venida del Señor Jesús. Este nuevo nacimiento que ha ocurrido en los cristianos ha sucedido por la palabra de Dios. Tiene esos énfasis en el primer capítulo. Sin que usted ni yo ni estos hermanos de la antigüedad pudieran haber hecho algo que lo motive a Dios para que nos dispense una cosa tan gloriosa, esta salvación. Esta gracia, hermanos, a través del capítulo 1 que vamos viendo, nos maravilla, nos llena de gozo. La extraordinaria obra de nuestro Señor y Salvador nos deja perplejos. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo amarme si mirá lo que soy, mirá lo que fui, mirá lo que hice? La gracia de Dios es escandalosa, hermanos. Sin duda es escandalosa. No tiene comparación. Esta gracia recibe a pecadores, a hombres perdidos, los recibe en su seno. Y lo hace de pura gracia, lo hace por un amor que solamente Dios tiene. Es un amor libre, sin condicionamientos. Él no es hombre. Él ni siquiera tiene en cuenta la fe de ellos.
porque sin que hubieran hecho algo bueno o malo, Él los escogió. Él no tiene en cuenta las obras del hombre. Él los amó, dice la palabra, Él dice que nos amó con amor eterno. Y ahora no solo que ellos son beneficiarios de algo tan hermoso como este amor, sino que ahora la mano de Dios los guarda hasta llevarlos a casa, a las moradas celestiales. La última parte que habíamos visto del capítulo 1, el apóstol Pedro indica cómo debe vivir el creyente en este mundo. En un mundo que se opone a Dios, que se opone a su ley, que se opone a todo lo que se llama Dios. El apóstol Pedro los exhorta a una vida piadosa, a una vida santa, a una vida dedicada al servicio a sus hermanos. Que fue lo que vimos en la última reunión, cuando Él les manda amándoos entrañablemente, profundamente, que se deben amar los hermanos. Y esto que habíamos visto era una evidencia clara del nuevo nacimiento. Habíamos visto que alguien que no ama a su hermano no ha visto a Dios, ni le ha conocido. Esto ha pasado porque Dios ha purificado las almas por la obediencia a Jesucristo, a su obra, a lo que Él hizo por nosotros. Y esto hicimos un énfasis la semana pasada que no implicaba una purificación ceremonial que podían tener en mente estos hermanos, ¿no? Algo relacionado con el Antiguo Testamento, sino la purificación de sus corazones. Y esto se debería ver y se debería reflejar en la práctica, no siendo hipócritas. También lo vimos la semana pasada. Amando de veras a sus hermanos, sabiendo que estamos por un poco de tiempo en este mundo, cuando hace esa analogía un poco de la hierba que crece y luego se marchita y ya no es. Este tipo de vida transformada es lo que el apóstol esperaba ver en sus hermanos, es lo que estaba esperando ver en sus hermanos. También es lo que nosotros, cada servicio que podemos hacer, cada llamada, cada atención para un hermano, es lo que esperamos ver de nuestros hermanos. Pero también es lo que primeramente esperamos ver en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, este tipo de transformación. No estamos esperándolo solamente de otros, lo esperamos para nosotros mismos, en el seno de nuestro hogar queremos ver esta transformación. Evidencias prácticas del nuevo nacimiento. Me gusta ponerlo en estos términos, que haya una verdadera armonía entre lo que profesamos y entre lo que practicamos. Dios nos ayude, Dios nos ayuda a poder tener ese equilibrio. Mira, hermanos, el texto que vamos a compartir hoy vamos a compartir capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo 2, del 1 al 3. Está conectado con la idea que está marcando el apóstol allí en la parte final del capítulo 1. Está conectado con eso. No es que no empieza otro tema. Está conectado con la práctica de la vida cristiana. Ahora, él no solo expone las cosas visibles que habíamos visto la semana pasada, que eran la falta de amor, la falta de cuidado para con los hermanos, que era algo que era una evidencia de que habían sido transformados, sino que ahora él va un poquito más allá. Y ahora él se mete en lo profundo del corazón del creyente. Ahora él se mete en el centro de las emociones y de las pasiones de los cristianos. Hermanos, el texto que vamos a compartir y que vamos a estudiar hoy, no tenga en mente a otra persona. Tenga en mente su propia vida. Yo tengo en mente mi propia vida en el texto de hoy. No pensemos en qué bien que le iba a hacer escuchar esto hoy a otro. No, es para nosotros. Es para nosotros. Acompáñenme, vamos a leer versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro, y vamos a leerlo y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas, Señor. Nos bendigas con ella, Señor. Te damos gracias por todo esto que estamos viviendo, todo este tiempo de alabanza, de estudio. Es por tu gracia, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana. Te pido que me ayudes también a mí a poder transmitir estos pensamientos y este estudio de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Versículo 1 nos dice: desechando pues toda malicia. Eso nos está diciendo desechando todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas las distracciones, ¿no? El apóstol comienza a trabajar, como les decía antes en la introducción, comienza a trabajar en los creyentes a los que le está escribiendo, pero también de alguna manera a todos los que vamos a leer en la historia esta epístola. Él lo que empieza a hacer es un trabajo fino como un cirujano, ¿no? Empieza a trabajar allí de una manera más delicada, toca temas muy puntuales. Él ya, como les decía hoy, no expone las cosas exteriores, como la exhortación a los hermanos a amar a los hermanos, a cosas visibles, cosas que son de muy fácil detección. Cuando una persona no ama al hermano, no ama a los hermanos, no ama a la iglesia, se comienza a alejar rápidamente. Es muy fácil detectar eso. Pero él lo que empieza a hacer ahora es, como les decía, meterse en lo profundo del corazón del hombre, del pueblo de Dios. Esto es el conjunto del ser mismo. Esto está compuesto por nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y esto es lo que nosotros llamamos el corazón. De eso está compuesto nuestro corazón. Emociones, pensamientos, sentires, de eso. Antes de abordar los actos lamentables que vimos aquí, porque son cosas, él está hablando a cristianos, por lo visto esto está pasando entre algunos cristianos. Vamos a mirar la causa de estas cosas, vamos a mirar la causa de estos sentimientos y de estas maldades en los hombres y en los creyentes, porque le está hablando a creyentes, ¿no? Así que eso también nos afecta a nosotros, a usted, a mí, a nosotros también. Cosas. Sin duda, hermanos, una de las doctrinas principales acerca del hombre es la caída, ¿no es cierto? Es nuestra depravación, es cómo nosotros hemos caído. Nuestra depravación es la cual heredamos, ¿no?, del tronco de la raza humana. Esto es Adán y Eva. Ellos pecaron, ellos desobedecieron, cedieron a la tentación de Satanás. Y la caída entró, la muerte entró, el pecado entró y pasó a todas las generaciones. A todas las generaciones. Como les decía, Adán cedió a la seducción de Satanás. Y esta es la causa de todos los males. Allí arranca todo. La confesión de Westminster en el capítulo 6.4, hablando acerca de esta doctrina, es una doctrina fundamental. El hombre está totalmente depravado en su estado natural, totalmente corrompido, no hay bien en él. Dice así en el punto 4 de la confesión de Westminster, en el capítulo 6, dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. De esa caída, de esa corrupción total que nosotros tenemos en nuestro estado natural, proceden todos los males. Entonces podemos ya empezar a darnos cuenta de que todo esto que vemos aquí en 1 de Pedro capítulo 2, cuando habla de la malicia, de los engaños, de la hipocresía y de todo este tipo de sentimientos malvados, y le está hablando a cristianos, proceden de un evento, que es
nuestra caída, que es nuestra depravación total. El punto 5 de la confesión dice lo siguiente: esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. También permanece en nosotros. Y aun cuando sea perdonada esta corrupción y sea amortiguada por la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Los cristianos pecan de estas cosas. Estas cosas están presentes. Que seamos cristianos no nos convierte en ángeles, que nos convertimos y de golpe no pecamos más. No, no es así. Y esto es algo que se debe enseñar, es algo que nosotros debemos saber, para no también caer en tremenda desilusión cuando vemos nuestra realidad. O cuando vemos la realidad de otro hermano que nos hirió, que nos hizo daño, que nos falló. Estas cosas todavía están presentes en la vida de los cristianos. Eso es algo que afecta no solo nuestra propia vida, sino que afecta la vida de nuestro entorno, afecta a nuestra familia, afecta a los seres que amamos, pero también afecta a la vida local, de la iglesia local. Si no pensemos, si estas cosas cuando no se ponen frenos en las iglesias, cuando está llena la iglesia de gente que no ha conocido al Señor, y estas cosas salen y están ahí tan vivas, ¿cómo iglesias se han desarmado, se han quebrado, se han dividido por estas cosas? Pedro comienza diciendo en el versículo 1, dice desechando. Algunas traducciones lo ponen como despojados. Y esto tiene la intención de sacarse de encima de la muda de ropa vieja. Es como una ropa andrajosa, es sacarla, tirarla de sí. Abandonar algo, liberarse de algo. Esa es la idea que tiene en mente cuando nos dice esto. En Reina Valera dice desechando, pues. Y otras versiones, usted puede después, tiene acceso a otras versiones, comienza la oración con por lo tanto. Aquí dice desechando, pues. En otras se puede traducir de la misma manera, por lo tanto, despojados, en otras versiones. Dice, desechen toda malicia. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que este no es un tema separado de la idea anterior, que estábamos hablando de la práctica, de la vida, cómo debe vivir un cristiano. Esto no está separado de la idea que tiene el autor, sino que es la continuación de este tema, de la vida en santidad, del temor reverente a Dios. Está conectado con esa idea. Esto es la conducta cristiana. Y lo que encabeza el listado de pecados es toda malicia. ¿No? Toda malicia. Usted va a notar que en el versículo 2, dice toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Utiliza el todo allí. Y el todo que aparece aquí es abarcativo. Es abarcativo, encierra cualquier tipo de mal, todos los males. La maldad, hermano, nace, como ya vimos, de nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra malicia es mala voluntad. Es mala voluntad. Queridos, si permitimos que este tipo de sentimientos, hermanos, terminen en la práctica, cosas que a veces nacen de nuestros corazones, que esto termine en la práctica, nuestro amor hacia nuestro prójimo, cosa que nos mandó ya en los versículos anteriores, se va a estar desvaneciendo. Cuando la malicia comienza a ganar terreno en nuestros corazones, nuestro amor por el prójimo se va a desvanecer. Resumiendo, hermano, la malicia es el deseo de causar dolor, de causar daño o de agraviar a nuestro prójimo. Aquí nos dice que no solo debemos despojarnos de toda malicia, sino aún tenemos que despojarnos, hermano, de toda apariencia de malicia. No debemos jugar con estas cosas. Esta es una batalla, hermanos, que se da primeramente en nuestros corazones. Esto nace de nuestros propios corazones, inclinados hacia el mal. Y ahí es el campo donde debemos vencer estas cosas. Colosenses 3, versículos 8 y 9 nos dice, nos ilustra muy bien esto. Es casi un paralelo con este capítulo que estamos viendo. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas.
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es un paralelismo el apóstol Pablo allí hablando acerca de esto. También nos dice, luego de malicia, dice todo engaño. Allí otra vez el abarcativo todo, ¿no? Todo tipo de engaño. La falsedad, hermano. La astucia. La seducción. La difamación. La traición. Abarca todas esas cosas. No hay lugar para estas cosas en la vida de los cristianos. No hay lugar en nuestra vida para esto. Pero muy tristemente estas cosas suceden en nuestras vidas. Estos pecados muchas veces se han vuelto tolerables aún dentro de la iglesia. Pareciera que el que es astuto es vivo, es pícaro, y como que se le felicita porque tiene esa actitud. El Señor nos manda a ser simples como palomas. Astuto como serpiente, pero lo habla en otro contexto. Pero no para la maldad. A veces es preferible pasar como tonto. A veces es preferible, como decimos, pasar como un pavo, que ser vivo, que ser engañoso en ese sentido. Hermano, una de las características, otra de las cosas, fíjense que muchas veces este tipo de actitud engañosa, muchos lo ven como una virtud, como algo virtuoso, algo de lo que se sienten orgullosos. Y es algo que está muy mal, hermano. No es algo de lo que podemos mofarnos o reírnos. El engaño, ¿saben qué? Tiene una gran característica. Toma la apariencia de verdad para atrapar a los ingenuos. Enseguida se camufla muy bien el engaño. Y se hace parecer como algo bueno, como algo virtuoso, cosa que no lo es. ¿Se acuerdan el pasaje de Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira? Todos lo conocemos, una historia triste nos parece, ¿no? Pero ellos tuvieron esa actitud. Se hacían pasar por hermanos, eran muy buenos, parecían buenos creyentes, muy piadosos, pero en realidad eran engañosos. Y ellos vendieron una heredad y le dijeron, trajeron a los pies de los apóstoles, pero habían tentado a Dios, ellos habían tentado al Espíritu Santo, habían mentido al Espíritu Santo. Y murió el esposo primero. Y como el Señor da otra oportunidad a su esposa y le dice, ¿vendieron en parte la heredad o no? Sí, la vendimos en parte. Ahí está tu esposo, dice. Y ahora seguí vos. Había engaño. Había mentira. Es tremendo. Esa historia es tremenda. Sigue diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Estas palabras en el original están en plural, hermanos. Y hipócrita es el adjetivo que se le da a alguien que, valga la redundancia, actúa con hipocresía. O sea porque finge o aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es. Esa es la característica del hipócrita. Finge sentir algo que en realidad no siente y finge ser alguien que realmente no es. Mire, la palabra hipócrita en el griego, hipócrites, significa actor o actriz. Es eso. Guardémonos, hermanos, de toda hipocresía. Guardémonos de ser muy buenos actores. Seamos sinceros, seamos como somos. Y no tengamos un doble estándar entre lo que profesamos y entre lo que practicamos. Que pueda estar bien equilibrado eso. Recordemos cuando el Señor allí en Mateo 15, versículo 7, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la característica del hipócrita. También acá nos dice, como si fueran gemelos allí, hipócritas y hipocresía y envidia. Y nos dice envidias. Esto es el sentimiento de
de tristeza o de enojo que expresa alguien o que experimenta una persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Es ese sentimiento de enojo, de frustración por tener lo que el otro tiene. Yo me merezco eso. Es un sentimiento horrible. Y todos de alguna manera, alguna vez lo vivimos, ¿no es cierto? De alguna manera. También otra definición acerca de hipocresía es deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Hermanos, los sentimientos de envidia siempre están relacionados con un profundo y muy adentro de nuestro corazón por un profundo rencor. Siempre. Creo que el que mejor lo expresa y el que mejor lo puede desarrollar este tema es allí en Santiago 4, versículo 2. Vaya si quiere usted a Santiago. Y si quiere puede dejar marcadito porque vamos a leer unos cuantos pasajes de Santiago. Santiago 4, versículo 2 dice: si ustedes desean algo, se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Se lo leí en Reina Valera contemporánea. Qué tremendo lo que dice Santiago, ¿no? Pero es la actitud muchas veces de la persona que sufre y que es envidiosa, que tiene envidia lo que otro tiene. En realidad, mire hermano, acerca de esto me quería detener un poquito más aquí, porque sé que es algo que es muy común. Y más en una sociedad que nos ha impuesto desde pequeño el exitismo, que nos pone estándares que están en la sociedad, no son estándares bíblicos, pero nos pone esos estándares. Entonces queremos alcanzar ese éxito. Vemos el trabajo de otro y siempre el del otro parece que es mejor. Y el nuestro es el peor. Y nos frustramos. Y deseamos, y como dice acá Santiago, dice, y codiciamos, ardemos de envidia. Esto pasa en el corazón del hombre. Santiago se lo habló a cristianos. Pedro se lo está hablando a cristianos. Por lo visto también pasa en los cristianos. Hermanos, la envidia es tristísimo. Nos arruina. Literalmente nos marchita, nos arruina, no nos deja crecer con el Señor. Un corazón envidioso una persona envidiosa es una persona muy triste, es una persona muy amargada. Los hijos de los demás siempre son mejores que los tuyos. Mirá aquel, cómo vive. Particularmente a mí, nosotros como familia, algunas veces a mí me ha pasado, yo he sufrido esto. Hay veces que uno sufre una pérdida. Hoy orábamos por esta familia que perdió un hijo. Y hay gente que ahora sus hijos andan por la calle en patas, enfriados, por ahí, como decimos, con los mocos chorreando, y ni les importan sus hijos. No los valoran, no los quieren. Le molestan los hijos. Y yo entiendo el corazón de esos padres hoy, partido totalmente. Y van a luchar con este tipo de sentimientos. Van a luchar mucho con este tipo de sentimientos. Porque pareciera injusto muchas cosas. La envidia tiene eso, hermano. La envidia es estar profundamente descontento con la providencia de Dios. Esto se lo cuento como algo muy personal, pero es algo que yo he aprendido en mi propia vida. Cuando el corazón se llena de envidia, es realmente la verdadera causa es que uno está descontento de la providencia de Dios para su vida. Cree que en realidad Él merece algo mejor de lo que tiene. Cuando nosotros sabemos que por su misericordia no hemos sido consumidos realmente. Y uno cree que no, merece algo mejor para esta vida. Él quiere una mejor situación actual que en la que está. Y tristemente, ¿saben qué otra de las características que tiene la persona envidiosa? No se puede gozar de cuando a otro le va bien. Es una persona amargada.
No se goza en el bien de los demás. Mira con rencor. Porque Él está de esa manera. Dios ha sido bueno. Hace un tiempo teníamos una charla en familia y decía que el Señor en lo personal me ha librado de este tipo de sentimientos. Hoy yo cuento y me gozo con las bendiciones de mis hermanos. Me gozo cuando a otro le va bien. Y realmente sé que es una obra que el Señor ha hecho en mi propio corazón. Se lo cuento porque tal vez usted puede estar luchando con esto. Con la amargura. Mira, el matrimonio de aquel es ¡guau! Y yo en mi casa guerreo es todo el día. Dificultades, problemas. Pero mira, hermano, si hay un consuelo para esto, es saber que Dios tiene un plan muy específico con cada ser humano. Dios es Dios de toda la creación, pero es tu Dios personal. Dios es personal, trabaja con vos y Él tiene un plan y un propósito con tu propia vida. Dejemos a los demás tranquilos, dejemos a los demás, no miremos. Gocémonos en el bien del otro, acompañemos en la dificultad al otro. Hermano, haciendo una conclusión un poco de lo que es la envidia. La envidia, hermano, es un tipo horrible de incredulidad. La envidia es incredulidad. Todos estos pecados que vimos, hermanos, de alguna manera están conectados unos con otros. Pero la envidia es una incredulidad práctica. Es un ateísmo práctico. Es creer que Dios no es soberano sobre tu vida. Hermanos, estos pecados que estamos viendo aquí, de alguna manera están conectados unos con otros como las células cancerígenas. No sé si alguna vez vieron algún video de cómo funciona, cómo se van multiplicando, ¿no? Adentro del cuerpo estas células extrañas se van multiplicando y hasta consumirnos por dentro, ¿no? Y hasta que un día no morimos de cáncer, morimos de una falla multiorgánica, en realidad. Esto nos lleva a la muerte. Y hermanos, todos estos tipos de pecados muchas veces llevan a... Los que son del Señor, el Señor los guardará hasta el final, sabemos eso. Pero muchas veces podemos caer en el desagrado temporal de Dios, en el que Dios nos tenga que disciplinar, en el que Dios tenga que tratar profundamente con estos pecados de nuestras vidas. Eso suele sucedernos. A algunos de ustedes les ha sucedido, a mí me ha pasado. Y sé que es así. Y Dios trabaja profundamente en nuestros corazones con estas cosas. Hermano, dice... Y todas las detracciones, seguimos en el versículo 2, todas las detracciones. Bueno, esa palabra de detracciones son todas las calumnias. Todas las calumnias. Y aquí también utiliza el plural y aquí utiliza toda forma de calumnia. Y acá se pone más bravo el tema. Se pone más bravo, hermano. Le decía, esto es para nosotros, no es para otros. No es para mi amigo, para mi pariente. Esto es para nosotros. Hablar de los demás, hermanos, a sus espaldas, la crítica maliciosa, es esto algo muy común. Es muy común. Y es algo de lo que solemos justificarnos. Solemos justificarnos. Pero esto, hermanos, sin duda es algo muy dañino y es muy perjudicial. Normalmente este pecado de no controlar nuestra propia lengua, hermano, abre camino a otra infinidad de pecados. A veces es mejor callarnos. A veces, como decimos, es mejor guardarnos nuestra opinión, guardarnos nuestros pensamientos. Muchas veces llegamos a conclusiones tan locas acerca de cosas que realmente nos planteamos en nuestra mente situaciones, que en la práctica después nada que ver. Mi hermano, no sé, tuvo una actitud conmigo y yo ya empiezo a fantasear cosas y empiezo a sacar deducciones y no, debe ser por esto y debe ser por aquello, pero tal vez esto otro. Hermano, deje descansar su mente. Tal vez nada que ver, tal vez hermano tuvo un mal día, tal vez hermano está luchando con algún pecado, tal vez hermano tuvo problemas en su casa. No es algo contra usted ni contra mí. Entonces, las calumnias, esas críticas, debemos guardarlas. Debemos guardarlas. Como les decía, el pecado de no controlar nuestra lengua abre camino
a otra infinidad de males. Vamos a Santiago 3. Vamos a Santiago 3. Creo que el que mejor habla de este tema, Santiago 3, ¿no? Vamos a leer Santiago 3, versículo 2. Después vamos a leer el versículo 26. Versículo 2. Mire lo que decía Santiago, dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Un poquito más adelante, versículo 6. Versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremendo lo que dice, ¿no? ¿Cuánto debemos guardarnos de la calumnia? ¿Cuánto debemos dominar nuestra lengua? ¿Cuánto debemos, mejor, mordernos la lengua? Cuidarnos. Versículo 26. Vamos un poquito... esto es más adelante, esto es en el 4 que vamos a leer. Y vamos a leer el capítulo 4, versículos 11 y 12. Capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Debemos llevar a la práctica esto, hermanos. Debemos llevar a la práctica esto que tanta falta nos hace. Este pecado es un pecado que mayormente termina dañando. La envidia nos daña tremendamente a nosotros, la malicia, rompe nuestra comunión con Dios. Realmente nos hace un daño personal muy grande, hace un daño en nuestro entorno por ahí más cercano. Pero la lengua, hermano, es capaz de romper una iglesia, de partirla, de romper relaciones, perder relación con padres, con hermanos. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. No existe tal cosa como decimos, la crítica constructiva. No, hermano, si el otro no está presente, no hablemos. Si no es algo que podemos hablar públicamente, que todos pueden escuchar, ¿para qué hablarlo? Mejor callémoslo, mejor guardémoslo. Mejor llevémoslo a oración y pidamos perdón al Señor. Bueno, como vimos, ¿no? Estos pecados están entrelazados unos con otros. Son todos familiares estos pecados, son todos parientes, ¿no? Están como en un gran asado ahí, retroalimentándose entre ellos, ¿no? Uno desemboca en otro, se retroalimentan, se multiplican. Vamos a cerrar un poco esta idea antes de entrar a la parte linda, diríamos. Esto nos expone nuestro corazón, expone pecados que sí están en nuestras vidas. Seguramente, en mayor o menor manera, alguna cosa de esta nos afecta. Después viene la parte realmente preciosa, ¿no? De lo que el Señor nos da, como no nos deja allí, nos expone el pecado y nos deja en nuestra muerte, diríamos, y no sabemos qué hacer con eso. No, eso sería una maldad, eso sería dejarnos sin esperanza. Pero para cerrar un poco la idea, vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 30. Y después vamos a ir a Efesios 4. Primero, Romanos 1, versículo 30, dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Está hablando un poco de lo que estábamos viendo, ¿no? Justamente lo que quería mostrar es la unidad de pensamiento que tiene la Biblia. En varios pasajes en el Nuevo Testamento habla de este tipo de conducta. Acá lo pone en el contexto de las personas que no han conocido al Señor. Debemos guardarnos, porque esas son características de los que no conocen a Dios. En el pueblo de Dios estas cosas tendrían que empezar a desterrarse, a arrancarse, a despojarse, como nos dice el autor aquí. Pero son las características de aquellos que no conocen a Dios. Y así estábamos nosotros antes de conocer al Señor.
Vamos a Efesios 4, 22 al 29, 22 y 29. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado que conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí tenemos otro gran paralelo con lo que estamos leyendo en Pedro, aquí en Efesios. El apóstol Pedro nos está diciendo, él no nos está diciendo, bueno, vamos a luchen con esto. Él es claro. Él no nos está diciendo, denle en batalla, denle para adelante, ustedes van a vencer estas cosas. No, dice, despójense. Tiren de sí esto. Como si fuera una ropa andrajosa, rota, sucia. Tírenla, dejen de lado esa vida, abandonen esa vida. Y es un mandato. Debemos dejar de vivir de esa manera. Pero él acá no solamente nos expone esto, nos dice lo que vamos a hacer, sino que nos da el remedio. El remedio que nosotros necesitamos para poder vivir de esa manera, ¿no? Ese remedio efectivo para crecer. Ya que, hermanos, hay dos cosas que yo quería llamar la atención en estos dos puntos ahora. Continuamente, una persona que está continuamente enredada en este tipo de pecados, continuamente, estoy diciendo, practicando continuamente estos pecados, hay dos cosas que pueden suceder. Primero, la más buena, es que es una persona hiper inmadura, es un inmaduro, es un niño espiritual, nunca creció, es un inmaduro. Esa es la buena. La mala, hermanos, que como nos enseña las Escrituras, que esa persona haya tenido una falsa profesión de fe, sea un falso hermano. Estoy diciendo, la práctica, no hablo de pecados que suceden, ocasionales, de los que nos tenemos que limpiar, tenemos que ir al Señor en oración. Estoy diciendo, la práctica continua de estas cosas denota dos cosas. Como le dije, la buena es que es un inmaduro total, y eso termina siendo bueno. Algo que no es algo para elogiar, pero termina siendo bueno. Pero lo más triste sería de que esa persona esté engañada a sí misma, creyendo que es algo que no es. Que sea un hipócrita. Que sea una actriz, sea un actor, y que de verdad no haya nacido de vuelta. Dice, versículo 2, seguimos, allí en Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Allí en 1 Corintios 3, versículo 2, el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, un poco para ver otro contexto allí del Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada, dice aquí. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Porque si nos está hablando de leche espiritual, es como que si dijera que estos cristianos son inmaduros. En realidad no tiene esa idea el texto. No tiene la idea de mostrar de que ellos tendrían que comer vianda, como lo dice Pablo. No. Él está haciendo un énfasis en la leche espiritual como la palabra de Dios, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Él tiene en mente, en la imagen que podemos imaginarnos nosotros a través del relato, él tiene en mente a un niño recién nacido, eso es lo que nos dice. Desead como niños recién nacidos. Este niño recién nacido está deseoso del pecho de su madre. Allí él, ¿qué encuentra un bebé en el seno de su madre? Encuentra
consuelo. Cuando está llorando y la solución a todos sus problemas es la teta. ¿No es cierto? Los que hemos tenido chicos sabemos lo que es. Así. ¿Le duele la panza? Teta. ¿Tiene hambre? Teta. ¿Está triste? Teta. Es así. Y el niño encuentra el consuelo allí, ¿no? Y es la idea que tiene un poco allí, ¿no? Allí terminan todos los problemas, es lo que él quiere, lo que él desea. Ese bendito alimento rico en nutrientes es necesario para crecer, es necesario para dormir, para que se pasen los dolores. Es la solución a todo para el bebé. Mateo 18, versículo 3, el Señor mismo dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y esa es nuestra actitud. Nosotros debemos desear la leche espiritual, no adulterada, como niños recién nacidos. Pedro les dice: desead, que este sea su anhelo, la leche espiritual no adulterada. La palabra espiritual en el griego tiene la misma raíz que la palabra palabra. La misma palabra se utiliza, se puede traducir así: espiritual como palabra. Y viendo que cuando se habla de la leche espiritual, por eso le leí lo de 1 Corintios, podíamos haber leído también algo de Hebreos, cuando se utiliza la leche espiritual, es un lenguaje muy habitual en el Nuevo Testamento, que habla de la palabra de Dios, que habla de la enseñanza, que habla del mensaje que se transmite verbalmente, porque tenemos en cuenta que todos los personajes que nosotros leemos en el Nuevo Testamento no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían la comunicación verbal de los testigos. Claramente nos está hablando de la palabra de Dios, la leche espiritual, ¿no? Como está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos un poquito más atrás, ahí en Pedro, versículo 23 y el versículo 25, capítulo 1, 23 y 25, ¿qué nos dice? Siendo, dice, renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es lo que nosotros necesitamos. Tenemos en cuenta que ellos no tenían, como les decía hoy, el Nuevo Testamento. Ellos no tenían acceso. Es más, tenían acceso solamente a algunos pergaminos del Antiguo Testamento. No siquiera tenían completo todo, ¿no? Entonces, ellos, claramente el apóstol lo que está diciendo: ustedes deben alimentarse del testimonio verbal que están recibiendo. Del testimonio verbal que están recibiendo. Nosotros somos unos privilegiados, hermanos. Nosotros tenemos Biblias. ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? Yo tengo unas cuantas. Debería leerlas más, hermano. Les soy sincero. Debería leerlas mucho más. Tengo un privilegio, tengo Biblias. ¿Cuántos hermanos no tuvieron? ¿Cuántos hermanos no tienen Biblias? Ayer compartieron ese video en el grupo de la iglesia y lo que lo pudieron ver se dieron cuenta. Cuando otros hermanos solamente lo único que pueden hacer es memorizar, porque no les permiten tener Biblias. Y si los llegan a agarrar con una Biblia van presos. Qué tremendo, ¿no? Hoy nosotros tenemos el canon completo, pero también Dios ordenó que en las iglesias locales, como la nuestra, Él ordenó oficiales que comuniquen las glorias del Evangelio de la gracia de Dios, para que nosotros los creyentes crezcamos de la misma manera que acá está ordenando Pedro, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, en ese sentido no cambia nada. Nosotros también debemos ser alimentados con la leche espiritual de la palabra, de la leche no adulterada de la palabra de Dios. Necesitamos crecer de esta manera. Pero fíjese que no dice solamente leche espiritual, sino que nos está diciendo no adulterada. Esto es muy, muy importante, es esto. No adulterada significa que es pura, sin defecto. Esto es ausencia de fraude y engaño. Ausencia de fraude y engaño. La palabra pura, hermano, es la única que realmente te puede alimentar. Te puede nutrir y puede producir el verdadero crecimiento en los creyentes. Es la palabra pura.
No así el alimento adulterado, hermanos. El alimento adulterado, esa cosa rara, esa mezcla que nosotros, y de los cuales muchos de nosotros hemos salido, de esa mezcla de algunas cositas del Evangelio, humanismo, psicología, éxito, declaración positiva, pensamiento positivo, meditación, etcétera, todo eso que se metió dentro de las iglesias a través de falsos hermanos, esas cosas son las que aquí nos está diciendo, no, el alimento puro. Mira, hermano, un hermano una vez me confesó algo, pero es algo que es como un testimonio, que me dijo, durante tantos años de mi vida que fui a la iglesia, muchos años de mi vida, y recién ahora estoy entendiendo. Recién ahora estoy creciendo, estoy entendiendo lo que dice la palabra, de las cosas que habla. Y realmente, hermanos, así nos ha pasado a cuántos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado años en la iglesia siempre escuchando las mismas cosas ridículas? Dios te quiere bendecir, Dios quiere esto, Dios quiere aquello, y vos sos especial, vos sos el mejor, sos un campeón. Todo ese tipo de alimento adulterado. Pero ¿cuándo recibimos vida? Cuando somos golpeados por la palabra de Dios. Cuando recibimos la leche espiritual no adulterada del mensaje del Evangelio. Ese alimento adulterado es un alimento caduco, es un alimento, hermano, podrido. Es el alimento podrido de los que falsean la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pablo allí en Gálatas, ojalá se mutilasen, ojalá nunca más tengan hijos espirituales, ojalá nunca más se reproduzcan estas personas. Así pensaba Pablo de ellos. Ojalá se mutilasen, estaba pensando él en, ya saben, y que nunca más tengan hijos espirituales, por el daño que producen. Bueno, solo engañan, ellos arrastran a montones. Dice, para que crezcáis en salvación, seguimos en el versículo 2, ya estamos cerquita al final, para que crezcáis para salvación. En los versos 5 y 9 del capítulo 1 también utiliza esto. 5, le digo, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. El 9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, obteniendo, nos está diciendo, la salvación de vuestras almas, ¿no? La Biblia enseña que Dios nos salvó, eso lo vimos ya en el primer capítulo, en los primeros versículos, Él nos salvó, Él por su gracia, de su grande misericordia nos salvó, sin que nosotros hayamos hecho algo, Él nos salvó. Pero también la Biblia nos enseña que Él nos está salvando. Allí está utilizando los tiempos verbales, ¿no? Estamos siendo, la Biblia nos enseña, dice, estamos siendo guardados para la salvación, apuntando a la salvación, a la glorificación. También acá nos dice que estamos creciendo para salvación. No es que nosotros a través de nuestras obras vamos construyendo nuestra salvación. De ninguna manera quiere decir eso. Como tampoco, como vemos en otra parte de la Biblia, cuando nos dice que nos esforcemos en la salvación. Solo somos salvos por gracia. Somos salvos porque Dios escogió a su pueblo. Pero nosotros nos esforzamos en la salvación. También nos manda la Biblia, dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que es lo que nos está diciendo, acá estoy utilizando los verbos de esa manera. Y el versículo 3, ya en la parte final, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo, hermanos, tiene un paralelismo con el Salmo 34. Creo que era versículo 8, cuando dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El apóstol Pablo lo primero que hace aquí es decir, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, él está resaltando la deidad de Jesucristo. Él es el Señor. Allí en el Salmo habla del Dios de Israel, pero aquí está hablando de Jesús como Señor. Él es Señor, Él es Dios. Y habla de su benignidad, también podría traducirse esto como
Ustedes que probaron lo bondadoso que es el Señor. Y vaya que ha sido bondadoso. Después de explicar en el primer capítulo que por su gracia el Señor nos ha salvado, que nos ha escogido en la eternidad pasada, que envió a su Hijo unigénito para que pague por nuestras deudas y por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y hoy reina y nosotros le esperamos desde los cielos. Hermanos, esto es tremendo. Eso es gustar. Si usted ha conocido al Señor, si usted ha venido arrepentido a Jesucristo, si usted ha entendido el mensaje del Evangelio, si Dios ha mudado su corazón, usted ha gustado la benignidad del Señor. Si usted todavía no ha gustado la benignidad del Señor, es momento de ir a Él. El que a Él viene, el Señor no lo rechaza. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos por medio de la palabra, el contexto nos muestra que está hablando de la leche espiritual como la palabra, nosotros nos estamos acercando a Dios, pero también a manera que nosotros nos acercamos a Dios a través de la palabra, Dios se está acercando a nosotros. Y nosotros nos acercamos al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, y que es Señor sobre todas las cosas, pero que también Él se acerca a nosotros como un Dios personal. Se acerca de una manera muy personal a su pueblo, a aquellos que Él ama. Por eso leímos ese salmo que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Ustedes, como nos dice ayer en el capítulo 1, ustedes han nacido por la palabra de Dios, han degustado la bondad de Dios en su vida, se están alimentando de Él y deben seguir haciéndolo. Hermanos, deseen como niños ese alimento, como niños recién nacidos deseen alimentarse de la palabra de Dios hasta estar satisfechos. Háganlo. Deseenlo. Esto sin duda, hermanos, es el mejor remedio para mantenernos lejos de los detestables pecados que hemos visto. No hay otra manera. No hay otra manera. Deleitarnos en Dios, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en su persona. Es lo que mantiene a raya, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta que lleguemos a la gloria. Si no nos estamos deleitando en Dios, perdemos el foco, ponemos la mirada en otras cosas. ¿Pensamientos finales? Hermanos, seguramente usted y yo hemos pecado en alguna de estas cosas, hemos pecado en algunas o hemos pecado en todas. Y hoy justamente que vamos a compartir la cena del Señor, por eso la dejamos para el final, es un buen momento para que podamos orar, que podamos ponernos a cuenta con el Señor, que podamos pedir perdón por estas cosas y pedirle al Señor también fuerzas para abandonar este tipo de pecados y de conductas en nuestra vida. Hermano, para que podamos despojarnos de estos horribles pecados internos. Y también para proponernos, de nuevo, que si no lo estás haciendo, desear el alimento espiritual, hermano, pedir en oración que el Señor ponga ese deseo en nuestro corazón, para buscar la satisfacción que solamente viene del Señor, porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones. Después nuestro hermano Juan nos va a servir la cena. Le voy a pedir también a Javier y a Matías que van a servir con Juan la cena. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra, Señor. Nosotros hemos gustado que tú eras bueno. Y Señor, nos sentimos dichosos de haberte conocido. Gracias, Señor, porque nos salvaste no por obras nuestras. Tú no tuviste en cuenta ninguna obra para salvarnos. Ni siquiera tuviste en cuenta nuestra fe, porque si hubiéramos hecho algo, Señor, tú nos amaste en la eternidad pasada. Gracias, Señor, por habernos dado vida. Habernos dado vida, Señor, en la persona de tu Hijo. Señor, sin duda nosotros hemos pecado en alguna de estas cosas, tal vez en todas. Y queremos, Señor, en esta mañana ponernos a cuenta contigo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones, que tú limpies nuestras vidas, Señor. Realmente estamos avergonzados si alguna de estas cosas, Señor,
han sido parte de nuestra práctica, han sido parte de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate, como dice tu palabra, Señor, que somos polvo. Acuérdate, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor, y límpianos. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, hoy la ordenanza, y que podamos venir con un corazón gozoso hoy a tu mesa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú provees de la leche espiritual no adulterada, de tu preciosa palabra que nos imparte vida, que nos transforma, que nos cambia, Señor, que nos hace conocerte. Señor, te damos gracias y alabamos tu bendito y santo nombre, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre santo y precioso, Jesús. Amén.